Empiezan las aventuras en la nueva región de Monaterra y continúa el evento de Jump. Saludos mis maníacos de Elsword, bienvenidos a la predicción de marzo de 2024 para el server europeo. Antes de nada explicaré un parche grande que se me escapó en la predicción de febrero. Primero vamos con lo que es seguro, la nueva región de Monaterra y los cambios de balance. Es muy probable que lleguen el 28 de febrero y si no, sería a principios de marzo. Y por cierto, si quieres saber más sobre el nuevo sistema de Harkonium que traerá esta nueva región, te recomiendo ver el vídeo de la predicción de febrero, en donde lo explico detalladamente. Los cambios de balance en general van a bufear a todas las clases que ves en pantalla. Algunos más que otros, pero un buff es un buff. Dejaré el enlace de esta página en la descripción. Bueno, lo que explicaré a continuación no estoy seguro de si es un anuncio de las cosas que implementarán poco a poco o si será inmediato. QoL, actualizaciones de calidad de vida. Comentaré lo más importante. Ahora se podrá expulsar a la gente del gremio aunque estén participando en la expedición del gremio. La duración del bufo del elixir de adaptación subirá de 20 a 30 minutos. Las misiones aleatorias de las dungeons para recibir experiencia extra serán más fáciles. Se mejora la descripción de todas las manzanas y los elixires del gigante, de Ventus, etc. Mejoran los requisitos para obtener el título de Grotto y de Libertador de las Sombras. Este último pedía conseguir todos los títulos de Tirnoch para descubrirlo. Ahora solo se pedirá conseguir el normal de 17.5 para descubrirlo. Van a cambiar el diseño de casi todas las funciones, inventario, de mascota, de buscador de grupo, etc. para que combinen con la interfaz de usuario actual. También se podrá ajustar el tamaño de los inventarios al parecer. Implementan un buscador de objetos para el inventario, pero solo te ayudará a encontrar los objetos que estén en el inventario. El de mascota no cuenta. Aumentan el número de páginas de inventario. Todos los objetos de tipo cubo que tengas que abrir de uno en uno se van a ajustar para que puedas abrir muchos a la vez. Ahora podrás ver una lista de todos los inventarios de tus mascotas sin tener que estar cambiando de mascotas. Aumentan el máximo de acumulación de todos los objetos en general. Mejoran las funciones del sistema de búsqueda de grupo. Y por último, parece que los fragmentos del Eldritch desconocidos, en vez de identificarlos, habrá que ir a Ariel para fabricar los fragmentos que desees. Y eso es todo. Continuamos con la llegada de Monaterra, que si no sale el 28 de febrero, pues será en marzo. Y bueno, más tarde implementarán la nueva dungeon de jefe gigante, que aparentemente no dará recompensas, solo es para spamear y conseguir su título, que será dedicado principalmente a los supports. Como podemos ver, se combinan varios de los títulos más importantes para supports en uno solo. Reducción de la defensa del enemigo mediante combos y activas, reducción de resistencias elementales con cualquier ataque, regeneración de un poco de vida y mana para los aliados activando el potenciador de poder, y el clásico efecto para revivir. Cuando te matan te quedas con 1 de vida y eres inmune durante 3 segundos. Sin embargo a este título le faltaría algo y es el efecto del título de 17.4, autógrafo de victoria, que aumenta un 10% el daño causado al enemigo, pero el daño recibido a ti aumenta en 30%. También es probable que empiece la segunda ronda del Jump triple que acaba de llegar en febrero, es decir que podrás utilizar otro personaje más para aprovechar estos eventos de desarrollo y avanzar en el juego. Y probablemente pongan en el juego el evento de calendario, que te conectas cada día y puedes reclamar distintas recompensas. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y también haciéndote miembro del canal o donando un super thanks. Como siempre comenta abajo cualquier duda, etc. y me despido. Hasta la próxima.